siguen en sintonía con Buenos Días Santo Domingo. Hoy es un día que hay que recordar, echar mano a la nostalgia histórica para que un día como hoy, en el que se conmemoran 52 años de la gesta patriótica de la Guerra de Abril del 1965, no se olviden, para que la juventud no olvide la historia del pueblo dominicano. Para hablarnos de eso, del contexto histórico de la guerra aquí a la actualidad, tenemos al historiador don Manuel Núñez, quien nos honra hoy con su presencia para hablarnos sobre el tema. Don Manuel, bienvenido, buenos días, un placer recibirlo. Para mí es realmente un encanto estar aquí. Qué bueno, me alegro mucho, a mí me honra muchísimo recibirlo. La gesta de abril del 1965, en términos históricos, ¿de qué se trató para esa gente que necesita recordar y refrescar la memoria histórica? Yo creo que la gesta viene como consecuencia del golpe de Estado a Juan Bosch en el año 63, 2 años antes. Ese golpe de Estado implicó la interrupción del primer gobierno democrático que tuvo la República Dominicana tras 31 años de dominio absoluto de parte de Trujillo. Y ese hecho fue tan traumático que evidentemente los dominicanos no reaccionaron al momento mismo de la producción del golpe, pero 2 años después, al no encontrar salida y al estar frente a un gobierno totalmente desacreditado, que fue el gobierno del triunvirato, sí, dirigido en aquella ocasión por don Enrique Cabral, que era el último triunviro, evidentemente se produjo el caldo de cultivo para que se produjera dentro del estamento militar, que era el que tenía el polo de poder principal tras 30 años de dictadura, la decisión que daría pie a el surgimiento de los enfrentamientos militares entre un sector militar que estaba a favor de la continuidad del triunvirato y otro que estaba por el retorno del expresidente derrocado Juan Bosch, que estaba en el exilio en Puerto Rico en aquel momento. Ese fue, digamos, el germen inicial de ese enfrentamiento, pero en ese enfrentamiento inmediatamente el sector que quería el retorno del expresidente Bosch tuvo el apoyo popular, sí, le dio alma al pueblo para que el pueblo participase directamente en aquella gesta y en un principio la guerra estaba prácticamente decidida a favor del sector popular, a favor de aquellos que querían el retorno de la Constitución de la República, porque era una guerra que se estaba luchando por la democracia, es una guerra de la democracia, son héroes de la democracia, no son héroes directamente de una gesta independentista en principio, ¿no? Pero posteriormente, con la entrada de los Estados Unidos en el esquema mismo del enfrentamiento militar que hubo en aquel punto y hora, a favor del sector que quería la continuidad del triunvirato, a favor del sector que estaba en contra de la reposición de Bosch en el poder, pues la guerra tomó carácter de lucha patriótica. ¿En qué momento entran las tropas norteamericanas de El República? 28 de abril llegaron las tropas, se hizo un gran trasvase de tropas porque una gran parte de esas tropas iban a ir a nutrir el Vietnam y usaron a la República Dominicana como parapeto. Eso le iba a preguntar. Ha existido desde siempre cierta confusión en torno al número de soldados que llegó a suelo dominicano en esa invasión. ¿Cuántos soldados americanos hubo? ¿Fueron más de 40.000 o cuál fue la cifra? El número que pasó por suelo dominicano fueron más de 45.000. Pero evidentemente no hubo nunca tantos en el escenario, en el teatro de la guerra. Okay. Es decir, Bruce Palmer, que fue el soldado escogido, se le dio la misión dominicana y la misión dominicana fue para él definida, lo dice en su memoria, como un cerco. Si la guerra, lo que se llama, digamos, el enfrentamiento militar, estuvo comprendido geográficamente, se puede decir, en un radio que va desde la calle Las Damas, sí, a la calle a la calle San Nicolás Penson, a la calle Pasteur, es decir, en ese cuadro que más o menos son unos 3 kilómetros cuadrados, de ahí se produjo el enfrentamiento militar. El gobierno central de los sublevados estaba en el Conde, en el edificio Copelo, sí, es decir, y el Palacio Nacional quedaba fuera
del ámbito mismo de la contienda, porque el Palacio Nacional no pudo ser tomado, era el símbolo del poder. Quiero que me hable un poquito de eso, de la toma de Palacio, de las bajas que tan significativas que se dieron en esa El Palacio toma. fue cuando llegó... ¿Y de dónde surgió la idea de la toma del Palacio? Si realmente fue una buena idea, si fue una idea descabellada o fruto también de la poca preparación de la izquierda en ese momento. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Fernández Domínguez en el momento del alzamiento y del surgimiento del movimiento revolucionario, Domínguez estaba en Chile. Sí. Estaba como agregado militar en Chile, había sido el inspirador, digamos, el hombre que estaba inspirando a todos los grupos, era realmente el líder real a quien le correspondía encabezar el movimiento. Camaño lo encabeza porque tanto Domínguez como Hernando, que se enfermó, pues no ocupan el espacio que le correspondía, y a falta, digamos, de un líder militar, él lo encabeza, y ya cuando llega Domínguez al país, ya Camaño es el jefe indiscutido del movimiento revolucionario. Y en ese momento, Domínguez, que quiere tener digamos, un bautismo de fuego, decide iniciar, digamos, una expedición para tratar de tomar el Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional era el símbolo del poder, es decir, el poder simbólico ahí estaba la silla del presidente. Sí, obviamente. Entonces, había dos símbolos de poder. Uno era el Congreso Nacional, que era ocupado ya por el gobierno de reconstrucción, que lo dirigía Inver Barreras, que estaba en el Palacio de los Congresos, y el otro era el Palacio Nacional, que no estaba ocupado, y que Fernández Domínguez intenta para tomar el símbolo del poder y para obtener, tras la ocupación del palacio como símbolo del poder, el reconocimiento de los gobiernos extranjeros a el gobierno auténtico que representaba la voluntad popular, según se decía en aquel momento. Entonces, evidentemente... Bajas significativas en esa tuvo toma. muchas bajas, incluyendo al jefe de ese tipo de operación, que Euclides Morillo también murió allí. Ahí murieron muchísima gente, es decir, realmente fue descabellado, murió Capozzi, es decir, se murieron varios de los combatientes importantes de aquella gesta, y fue realmente una acción quizás un poco precipitada, no pensada, que tuvo consecuencias muy negativas, porque reforzó la idea de que la guerra realmente era la historia de un cerco. Sí. Porque la guerra fue, uno de los teóricos militares de la guerra, que fue Andrés Rivière, que había peleado en Argelia, había sido pues de la Legión en Argelia, y este señor, que fue parte, digamos, de los estrategas militares de la guerra. Una especie de asesor, sí. Y estratega militar importantísimo, pues él concibió la guerra, digamos, los combatientes metidos en la zona intramuros. Es decir, la idea de que la guerra que él concebiera como la Casbah de Argelia, él había estado en la guerra de Argelia, era imposible para los Estados Unidos bombardear la ciudad más antigua del continente, destruirla sin tener una condena internacional importante. Y de hecho, entre los pronunciamientos que se hicieron en aquel momento, está el pronunciamiento del general Charles de Gaulle, que dijo que no destruyeran Santo Domingo, que era uno de los patrimonios de la humanidad, y que no era pertinente que la ciudad más antigua de este continente, los monumentos más antiguos, fuesen destruidos por tropas interventoras que venían realmente a perturbar la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano, y a tratar de hacer sobrevivir más allá del tiempo adecuado a un gobierno que ya había sido desacreditado y quitado por el propio pueblo tras la caída del triunvirato. La guerra estalló 24 de abril del 65. ¿Cuándo finalizó y cómo fue el desenlace? Bueno, la guerra tuvo una duración que va desde el 24 de abril, que es el momento del estallido, y termina en septiembre, el 2 de septiembre, cuando se firma el armisticio, cuando toma el poder el presidente del gobierno provisional, que fue García Godoy, Héctor García Godoy, que tiene como misión organizar elecciones para el año siguiente, es decir, que el conflicto dura prácticamente 3 meses,
en esos 3 meses hay muchas discusiones, o sea, hay, digamos, unos 10 días de combate intenso, porque el resto eran negociaciones. Aquí ya había una misión de paz, estaban negociando los bandos, negociando cuál iba a ser el desenlace de una guerra. No existía un gobierno formal, pero digamos que el conflicto prácticamente pasó de ser un conflicto bélico intenso a un cerco militar que fue, digamos, la mayor parte del conflicto. Y ese cerco militar termina cuando se obtiene la negociación final que saca a los líderes militares como agregados al extranjero. Camaño y varios líderes van al extranjero, otros van a Estados Unidos, y comienza a operar el gobierno de reconciliación nacional, que se llamó en aquel momento de Héctor García Godoy, que es quien va a entregar el poder al presidente que va a surgir de las elecciones del año siguiente, el año 66. En términos históricos, ¿fue una victoria para la izquierda? ¿Fue un fracaso? ¿O cómo se traduce esa guerra de abril del 65 para el pueblo dominicano? Bueno, para la izquierda no fue una victoria, es decir, se interpretó como que en la izquierda había la idea de que se debían juntar las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para una revolución o para un movimiento revolucionario. Muchos izquierdistas interpretaron que el carro de la historia había pasado por su puerta sin que ellos se dieran cuenta y que lo habían dejado pasar sin aprovechar el momento. Hubo una gran movilización, pero a partir de ahí, evidentemente, el gobierno que surge en medio de la Guerra Fría, en medio del enfrentamiento. Había muchas armas escondidas en cisternas y había mucho tipo de resistencia de tipo ideológico. Es decir, el gobierno que surge, que es el de Balaguer, triunfa electoralmente, pero pierde la batalla cultural, sí, la batalla ideológica, y va a tener enfrentado a todo el pueblo, que va a ver su existencia como el producto de una contrarrevolución y no como el producto del ejercicio popular de la voluntad electoral del pueblo dominicano. Entonces, eso va a producir que los 12 años van a ser 12 años de enfrentamiento en contra de ese gobierno, 12 años en el que hubo por lo menos 3 atisbos, si se puede decir, de guerrilla: la de Camaño, que en el año 73, la de Rubirosa Fermín, que fue una guerrilla urbana, la del guerrillero solitario, que era Plinio Matos Moquete, que también hizo algo, ¿no? Hizo de las suyas, y la de Claudio Camaño y Hanle Hellman, que en algún momento intentaron posteriormente, después de fracasada la última utopía, que fue la de Camaño, pues intentaron reactivar y encender la tea de un movimiento revolucionario que era un poco la recreación del gesto que hubo en toda América Latina, porque no solamente en la República Dominicana, en todo el continente, en esos años 60 hubo una especie de eclosión guerrillera. De despertar. Hubo guerrillas en México, todavía hay, el subcomandante Marco, guerrillas en Colombia con Camilo Torres, todavía hay ahora con los herederos de Marulanda, guerrillas en Venezuela con Douglas Bravo, guerrillas en Perú, con Sendero Luminoso. Que yo creo, y ahí déjeme yo tomarme el atrevimiento, que tuvo mucho que ver con el despertar de esa juventud aquí en República Dominicana, lo que pasaba internacionalmente. Yo creo que sí, que fue, digamos, como la tea que encendió esa llama, porque hubo guerrillas en todo el continente, hasta en Chile, con el MIR en Argentina, con los montoneros, es decir, en Brasil con Marighella, en todo el continente hubo un despertar guerrillero, cantidad de movimientos de resistencia. En Francia hubo el Mayo 68, en Italia hubo Brigadas Rojas, en Alemania hubo la banda Bader. Finalmente, es decir, esa fue una eclosión mundial, sí, o sea, en torno al sistema capitalista. Finalmente, en contra del sistema capitalista. Su recomendación como historiador y fuera de historiador también como ciudadano, para que la memoria histórica no se pierda en esta batalla entre el individualismo y el nacionalismo que existe ahora mismo entre la juventud.
¿Qué pueden hacer las autoridades para que estos fenómenos históricos no se olviden? Yo creo que la historia no nos podemos cambiar la raíz. La historia solo sirve como ejemplo. El ejemplo histórico que nos deja la Guerra de Abril es que los pueblos, se debe respetar la voluntad de los pueblos, que el poder debe nacer directamente del pueblo. Cuando decimos que el pueblo es soberano, o sea, lo que queremos decir es que quien coloca a los gobernantes Es el pueblo. no son las cúpulas, las mafias, sino es el pueblo, y que el pueblo es el propietario de ese poder, y que cuando un gobernante se coloca en contra del pueblo, el pueblo tiene derecho a sacarlo del poder. Eso yo pienso que es una lección que debe aprenderse, porque muchas veces se cree que el poder es hereditario, o que es propiedad de los dictadores, o que es propiedad de grupos económicos, de oligarquías económicas. Yo pienso que la lección que nos deja esa guerra es la lección de que debemos respetar las instituciones, debemos respetar al pueblo, y que no debe nunca el poder apartarse de su papel, que no es el de usurpador, sino es el de representante de la voluntad popular. Excelente, y ojalá que así sea siempre, que se entienda que el poder tampoco es para siempre. No es para siempre, el poder es una cosa pasajera. Decía un sociólogo famoso ya, es decir, Max Weber, que había tres tipos de poder, ¿no? El poder, liderazgo tradicional, que es el poder que representa los liderazgos mesiánicos, Sí. El liderazgo de carácter, digamos, carismático, o sea, basado en la seducción que puede ejercer un líder. Y aquí tuvimos líderes carismáticos que dominaron la vida nacional durante mucho tiempo, y el liderazgo de carácter racional, es decir, lo que la gente piensa que debe ser el liderazgo. Es decir, que en esas tres fórmulas de mando político, yo pienso que hemos vivido los dominicanos, esas formas son las que nos han regido, y yo pienso que debemos tener presente que deben prevalecer siempre por encima del carácter de secuestro de las instituciones y del poder, pues debe permanecer siempre la capacidad que tiene el pueblo para designar y señalar quién debe ser el gobernante. Don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y aportarnos tantos datos y un aporte también social a la juventud y a todos los dominicanos, para que fechas tan históricas y tan trascendentales que marcaron un antes y un después en la historia de la República Dominicana no se olviden. Y qué mejor que hacerlo de la mano de quienes saben y saben mucho de eso. Don Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Esta es su casa. Gracias. Nosotros le damos el chance ahora, el turno al bate, al que sabe también de deportes, que está aquí ya listo para informarnos. Michael, adelante, buenos días.